Bien, buenas noches. Es un gran placer estar aquí para compartir la palabra de Dios. Como bien dijo Carlos, me acompaña mi esposa Miriam. Tenemos 4 hijas, la mayor está casada y en septiembre vamos a ser abuelos por primera vez. Estamos entrando en otra etapa de nuestras vidas, así que gracias a Dios. 2 de nuestras otras hijas están de novias y la más chiquita todavía no. O que yo sepa todavía, pero gracias a Dios contentos por lo que Dios está haciendo en la vida de ellas, sirviendo al Señor también y involucradas en la obra, ¿no? Nosotros conocimos al Señor en Rafaela, provincia de Santa Fe, ahí conocimos al Señor como Salvador, hicimos toda nuestra etapa de la iglesia y vinimos a estudiar al Instituto Bíblico de Palabra de Vida en Argentina, aquí en Buenos Aires. Después volvimos a la iglesia, comenzamos todo un ministerio de servicio, de trabajo con los jóvenes, con los niños, con los matrimonios, y estábamos comenzando nuevas obras. Alrededor de Rafaela hay 41 pueblos que no tenían un testimonio de nuestras asambleas, entonces la idea era comenzar algo en estos pueblos. Estábamos allí sirviendo al Señor y fue en uno de esos momentos donde estábamos sirviendo al Señor en 2 iglesias que habíamos comenzado desde cero en pueblos muy pequeños. Estamos hablando a veces de 1.200, 1.500 personas y siempre nuestro deseo era hacer algo más para el Señor. Así que estábamos orando y si Dios lo permitía podíamos salir fuera del país a servir al Señor y así lo hicimos. En el año 2000 fuimos hasta Caracas, en Venezuela, a servir al Señor allí. Estuvimos sirviendo al Señor en el ministerio de la radio, de BBN, invitados para estar sirviendo al Señor. Así que desde el año 2000 estuvimos involucrados en la obra radial y gracias a Dios seguimos involucrados en todo este ministerio. Ahora ya aquí en Buenos Aires, desde finales del 2004, volvimos a Buenos Aires para servir al Señor aquí. Así que si todavía no escucharon la radio, les invito a escuchar AM730, allí estamos 24 horas al día, pueden invitar a otros a escuchar la radio para que puedan recibir la palabra de Dios. Lo que queremos hacer es predicar el Evangelio, no tenemos otro objetivo, ¿no? Así que oren por todo esto, hay todos unos trámites que se iniciaron con el nuevo gobierno en nuestra república, así que tienen que darnos la autorización para seguir en esa frecuencia, así que es todo un trámite legal y necesitamos de cada uno de los hermanos que estén orando por nosotros, ¿no? Y por todo el ministerio que se hace. Nosotros utilizamos la radio como un medio para alcanzar a las personas, no es el fin hacer radio. Está todo automatizado de tal manera que podemos ir, visitar a los oyentes, ganarlos para Cristo, discipularlos, enviarlos a las iglesias, y ese es el objetivo principal, ¿no? Que las personas que conocen a Cristo puedan ir a iglesias como estas, ¿no? Que puedan integrarse, conocer más al Señor y crecer cada día más, ¿no? Y estaba pensando en esta noche, 47 años, venimos de Cipolletti, estuvimos allí desde el fin de semana pasado compartiendo también 47 años de la obra allí. Y yo estaba pensando, digo, ¿cuál sería el consejo de la palabra de Dios para nuestras vidas? Pensando en 47 años que han transcurrido de la obra del Señor en este lugar, ¿no? Como compartíamos antes, han pasado muchas cosas. Y yo pensaba, digo, si alguien nos daría un consejo de aquellos que comenzaron tal vez la obra, ¿cuál sería el consejo de la palabra de Dios que nos darían en esta noche? Y vino a mi mente 2 Timoteo, si me acompañan, 2 Timoteo, capítulo 4, allí está el consejo de la palabra de Dios que en esta noche vamos a considerar. Pero antes de eso, en el capítulo 3, ahí el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, no vamos a leer todo el capítulo, pero está dándole algunos consejos en cuanto a las características que iba a tener la iglesia en los últimos tiempos. Miren lo que dice
2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, y sigue con toda una lista de características de las personas, pero también de la iglesia en ese tiempo. Y él dice allí, en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, en el futuro. Yo creo, hermanos, que nosotros estamos viviendo en esos tiempos, ¿no? El apóstol Pablo estaba diciendo, hacia el futuro, mirando hacia adelante, van a venir tiempos muy peligrosos. Hermanos, estoy, por la gracia de Dios, visitando diferentes iglesias, conociendo diferentes iglesias, ministerios, aún en diferentes países, y estamos pasando un tiempo muy, pero muy peligroso, donde hay personas que están enseñando cosas que no es la verdad de la palabra de Dios, no es la totalidad de la palabra de Dios. Entonces yo creo que más que justo es el consejo de la palabra de Dios del apóstol Pablo hacia Timoteo, hacia su hijo, pensando en el apóstol Pablo que ya estaba terminando su carrera, hermanos. No sé si se dieron cuenta, pero en el último tiempo hemos perdido referentes, porque han pasado a la presencia del Señor, de hombres y mujeres referentes en medio de nuestra obra. Yo conocí al Señor a través de Abel Altare, de Lito Altare, muy conocido, de Santa Fe. Pasó a la presencia del Señor. Antes de eso, Mario Mulchi, y hace algunos días, don Roberto Ochoa. Hombres que marcaron la obra de Dios en medio de nuestras iglesias, hombres con la autoridad de la palabra de Dios, hombres que compartían todo el consejo de la palabra de Dios. Y yo estaba pensando, hermanos, en medio de todo este tiempo peligroso que se nos aproxima, que estamos viviendo, estamos perdiendo los referentes también de nuestras iglesias. Y yo digo, ¿quién va a tomar esta referencia, esta antorcha? ¿Quién va a tomar y va a continuar con esta carrera? Y el apóstol Pablo le dice eso a Timoteo. Lo primero que dice en todo el capítulo 3 es, la palabra de Dios tiene que tener cabida en tu corazón. Tiene que tener cabida en tu vida, en tu ser. Hay un pasaje maravilloso que me encanta en Isaías 43:10, dice que Dios nos escogió para que le conozcamos. Y la idea allí de conocer es que podemos conocer a Dios por observación, por ver, ¿no es cierto?, por observar lo que Dios va haciendo en la vida de otras personas. Podemos conocer a Dios por lo que otros nos cuentan de ese Dios, pero la idea fundamental es que conozcamos a ese Dios por lo que hace en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tienes que conocer a ese Dios, tienes que conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que tener cabida en tu mente, en tu corazón. No seamos solamente oidores de la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios tiene que tener cabida en nuestro corazón. Si hay algo que caracterizó siempre nuestras asambleas, ¿cuál era? El estudio sistemático de la palabra de Dios. Pero creo que en todo ese transcurso muchas veces nos detuvimos en eso, tal vez llenamos nuestra mente, pero eso no afectó nuestros sentidos, nuestra forma de ser, nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Y el apóstol le está diciendo eso. Y llegando al capítulo 4, que es lo que quiero meditar en esta noche, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios allí, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Versículo 5, el último que leemos en esta noche, dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo creo que si necesitamos el consejo de la palabra de Dios, tomando en cuenta los 47 años transcurridos y muchos más del comienzo de la obra, yo creo que este sería el consejo de la palabra de Dios para nuestras vidas.
El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, le dice dos cosas. Lo primero que le dice desde el versículo 1 hasta el versículo 4 inclusive, dice que prediques la palabra de Dios. Hermanos, si hay algo que tenemos que continuar haciendo es predicar la totalidad de la palabra de Dios. En la radio y por un montón de leyes que en diferentes países se están estableciendo, hay ciertos conceptos que no quieren que mencionemos, que nos tratan de discriminadores. Y a algunos no les interesa y no es conveniente que digamos ciertas cosas. Pero yo siempre le digo a los hermanos y le digo, ¿saben una cosa? Cuando nosotros hablemos tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios. No nuestra forma de pensar, nuestro concepto o lo que yo pienso, sino lo que dice la palabra de Dios. Si alguien se quiere enojar, se tiene que enojar contra Dios, no contra nosotros. Porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Y si nos van a cerrar las emisoras y si nos van a dar una multa económica por decir algo que no les cae bien, lo vamos a tener que aceptar. Pero vamos a tener que continuar predicando la palabra de Dios. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, no solamente que la palabra de Dios tiene que tener cabida en tu corazón, sino ahora tienes que compartir la palabra de Dios. Hermanos, lo que están haciendo a través de cada día que abren las puertas de la iglesia, compartiendo con personas que pasan, compartiendo el testimonio, compartiendo la salvación, están compartiendo la palabra de Dios. Y aquí dice, te encarezco, te conjuro, te ruego, te imploro, colocando como testigo a Dios y a Jesucristo que van a venir en su manifestación y en su reino, que sigas predicando la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que seguir compartiendo la palabra de Dios. No hay otra forma. Hoy en día podemos escuchar de autosuficiencia, podemos escuchar de autosuperación, podemos escuchar tantos conceptos tan agradables, tan buenos, tan lindos para nuestro oído, pero lo que dice la palabra es que tenemos que predicar la palabra de Dios. No dejarnos, no querer disminuir, ni aumentar, ni cambiar. Tenemos que predicar la totalidad de la palabra de Dios. Dice que prediques. Y la idea allí es como un heraldo que está proclamando algo a los cuatro vientos. Es un heraldo que está levantando su voz y compartiendo algo que tiene en sí. Esta es la idea. Dice que prediques la palabra. No solamente que prediques, sino que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Instar es colocarse al lado de alguien, estar al lado, colocado allí al ladito, presente para estar compartiendo algo que es importante. Hermanos, tenemos que estar al lado de las personas, colocándonos a su lado para compartir la palabra de Dios. A veces nos quedamos con las ganas, ¿no? A mí me pasa a veces. Después digo, ¿por qué no le compartí la palabra de Dios? Donde voy trato de dar un tratadito o una semillita de la radio para que puedan escuchar la palabra de Dios. No para que escuchen ciertos programas, no para que llamen por teléfono, sino para que escuchen la palabra. Esa es la idea. Y aquí nos dice que tenemos que instar a tiempo y fuera de tiempo. William Aslan fue un sacerdote católico que conoció a Cristo como su único y suficiente Salvador. Después de mucho tiempo, él conoce a Cristo, lo recibe en su corazón y su vida cambia y es transformado completamente. Y él tenía una frase, dice, yo comparto la palabra de Dios en 2 estaciones del año. Y él dice, ¿saben cuáles son esas estaciones? A tiempo y fuera de tiempo. En todo momento él estaba compartiendo la palabra de Dios. Él estaba instando, estaba al lado de las personas para tratar de que conozcan la verdad de la palabra de Dios. Y no solamente instar, sino dice que redarguye. Ahí la idea es refutar. Cuando hay algo que está errado, tenemos que redarguir. Tenemos que decir, no, esto realmente no es lo correcto, esto no es lo que dice la palabra de Dios. Redarguye, reprende, tenemos que exhortar.
También dice la palabra de Dios, exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhortar, ponernos al lado, tratar de corregir a las personas. A veces queremos reclamarle ciertas cosas a las personas, pero nunca les enseñamos de la palabra de Dios. No podemos. Si no hemos enseñado de la palabra de Dios, tampoco podemos reclamar cosas de esas personas. Lo primero que tenemos que hacer es enseñar. Calvin Morgan decía así, nuestra obligación es impartir conocimiento y luego nuestro propósito debe ser guiar a la obediencia a los que les hemos enseñado. Nuestro propósito, nuestra obligación es impartir conocimiento y luego debe ser guiar a la obediencia a lo que les hemos enseñado. Ese es nuestro objetivo. Nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios como un heraldo, compartiendo, hablando, diciendo, instando, colocándonos al lado, hermanos. No dejemos de hacer eso. Y van a seguir pasando los años, y 47 más, y otros, y otros, y otros. Pero no tenemos que dejar de compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero para compartir la palabra de Dios, yo creo que primero debemos recibirla, ¿no? Debemos recibir esa palabra en nuestro corazón. Debemos conocer esa palabra de Dios. Y después podemos compartirla. Campbell Morgan decía también, predicar no es proclamar una teoría, ni tampoco es debatir respecto a una duda. Predicar es proclamar la palabra, la verdad, conforme ha sido revelada. No estamos tratando de dar una teoría, de dar alguna probabilidad, de compartir algo que tal vez puede ser cierto. No, estamos compartiendo, hermanos, la totalidad de la revelación de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios, recibirla y conocerla. Se cree que 9 de cada 10 personas en los Estados Unidos tienen una Biblia. 9 de cada 10. O sea, el 90% de los hogares en los Estados Unidos tienen una Biblia. Pero ¿saben una cosa? El 54% de esas personas no creen que tienen influencia en su vida. O sea que del 90 ya pasamos al 54. El 23% de las personas ni les interesa si mienten y justifican las mentiras. O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que la palabra de Dios la podemos tener, la podemos conocer, pero no está influenciando nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo primero que Dios nos está indicando es que, hermanos, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, pero lo primero que tiene que hacer la Biblia es influenciar nuestro ser, influenciarnos a nosotros, cambiarnos completamente. Eso es lo que tiene que hacer la Biblia. Si no, va a ser como aquella persona que yo conocí una vez, que estábamos predicando el Evangelio en uno de estos pueblos en Santa Fe, y cuando le voy a hablar de la palabra de Dios, conocía los versículos, sabía de todos los versículos. Yo había pasajes que yo ni sabía, y él estaba compartiéndome los pasajes, pero no era salvo. No había recibido a Cristo en su corazón, por eso leía la palabra de Dios como algo más, como algo más. Como un periódico, como un libro de historia. Pero la palabra de Dios tiene que impactar nuestra vida para que nosotros podamos seguir predicando la palabra de Dios, cumpliendo con ese objetivo. Entonces no solamente tenemos que recibir, conocer, sino también exponer la palabra de Dios. Compartirla. Porque miren lo que dice el versículo 3. ¿Por qué tenemos que compartir la palabra de Dios? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermanos, van a venir momentos donde no va a importar la sana doctrina. No importa. No importa, somos todos hermanos, no importa el amor. Y dice que, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. El concepto aquí es que
como teniendo cosquillas en el oído. ¿Vieron cuando nos pica el oído que no sabemos qué hacer? La idea es esa, es que van a venir momentos donde la gente no le va a importar la sana doctrina. No va a querer escuchar eso. Hermanos, cuando usted le dice a alguien que es un pecador o una pecadora, no les va a gustar. No me hables de eso, no me digas eso. A mí me gusta vivir la vida mejor, háblame de los beneficios que puede tener una persona que asiste a la iglesia, háblame de todas las cosas buenas que van a ocurrir, pero no me hables de estas cosas negativas. Entonces dice que van a tener un comezón por oír, pero oír cosas que a ellos les agradan. Van a tratar de traerse maestros, de amontonarse personas que van a decirles lo que ellos quieren oír. Esa es la idea. No van a traer otras personas que le van a compartir la palabra de Dios, sino van a venir maestros que van a hablar de una forma increíble, maravillosa, tal vez con conceptos tremendos, pero que le van a decir lo que la persona quiere escuchar oír. Eso van a decir. Pero nuestra motivación tiene que ser predicar la totalidad de la palabra de Dios. Pablo a Timoteo le dice, la palabra de Dios tiene que llegar a tu vida. Pero ahora en el capítulo 4 dice, tienes que predicar la palabra de Dios. Tienes que compartir la Biblia. No tienes que quedarte con lo que has sabido. Tenemos que seguir compartiendo la palabra de Dios. La totalidad. Y después continúa el concepto allí y dice el versículo 5, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dios no solamente está diciendo predica la palabra, sino en segundo lugar, cumple tu ministerio. Y hay algunos conceptos importantísimos porque dice, pero tú. Yo creo que aquí está haciendo una separación, está haciendo una división. Dice, estas personas que vendrán en los últimos tiempos van a tratar de decir cosas correctas, pero tú no eres así, tú eres diferente. Aquí está hablando de una separación, marca un contraste. Hermanos, no importa lo que otras personas estén diciendo, lo que otros estén predicando, a veces uno mira por televisión y hay gente que está hablando y hablan, supuestamente en el nombre de Dios, ¿no? Así una vez vinieron mujeres, estaba yo compartiendo la palabra de Dios y me dicen, pero hermano, todos hablan de Dios. Y es así, todos hablan de Dios, todos mencionan a Dios, pero ¿es realmente el Dios de la Biblia lo que están hablando? Entonces dice aquí el apóstol Pablo, pero tú, escúchenme, nos está hablando a cada uno en particular, en forma personal. Dice, cada uno de ustedes no es así. Ustedes tienen que seguir compartiendo la totalidad de la Biblia. No importa lo que hagan los otros, no importa lo que la sociedad diga, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que dice la Biblia. ¿Se dan cuenta la importancia de ese pero tú? Hace un contraste. No somos iguales, somos diferentes. Así que esa es la idea que nosotros tenemos que inculcar hacia esas generaciones que van a venir. Nosotros somos diferentes. Dice, pero tú sé sobrio en todo. Tenemos algo específico para hacer. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Hermanos, la idea aquí es ser sobrio, una persona centrada, una persona correcta, no una persona que se deja llevar tal vez por el hecho de ser una persona reconocida o el hecho de ser una persona que tiene un buen pasar, un buen presente, sin inconvenientes, sin problemas, no. Él dice, tú sé sobrio. Tienes que ser una persona centrada, equilibrada, que no se deja llevar por estas cosas, sino, si tienes que sufrir, tienes que soportarlo. Soporta las aflicciones. No le está diciendo el apóstol Pablo, ve detrás de las aflicciones. Te tienen que gustar las aflicciones. No. Él está diciendo, si te toca sufrir por causa del Señor, tenemos que sufrir.
No importa, no importa, vamos a sufrir. Entonces dice aquí la palabra de Dios, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Y ahí está hablando de el evangelista, era aquel que llevaba buenas nuevas a otras personas. Originalmente significaba la retribución por llevar buenas nuevas. Y después la idea era llevar buenas nuevas. El evangelista era aquella persona que estaba llevando nuevas noticias y buenas noticias a otras personas. Hermanos, nosotros tenemos que hacer la obra de evangelista, de compartir, de llevar adelante la obra de Dios, cumpliendo nuestro ministerio. Miren lo que dice Hechos capítulo 8, por favor, si me acompañan. El ejemplo de un evangelista allí, ¿no? Hechos capítulo 8, como para tener una mención. Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos 8, 26 dice la palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Hasta ahí, después vamos a ver otro concepto, pero lo primero que yo creo que hace Felipe es aceptar lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Hermanos, si vamos a cumplir nuestro ministerio, tenemos que aceptar lo que Dios nos está proponiendo hacer. Aquí lo vemos a Felipe y dice que Dios lo mandó, y dice, un ángel le habló a Felipe y dijo, levántate y ve hacia el sur. No encontramos que Felipe comienza a discutir, a cuestionar, no, él dice, agarró y fue. Hermanos, lo primero que tenemos que hacer es aceptar cuál es nuestra responsabilidad dentro de la iglesia. Todos tenemos responsabilidades. Todos tenemos dones, capacidades dadas por el Señor para beneficio de la iglesia. Aquí vemos un evangelista, haz obra de evangelista, seguimos predicando el evangelio. Entonces lo primero que tenemos que entender es que tenemos que aceptar cuál es nuestra responsabilidad. Y la predicación del evangelio va coordinada con la enseñanza de la palabra de Dios. No podemos predicar sin enseñar. Estaríamos cumpliendo la gran comisión en una manera medianamente bien. Porque dice, tenemos que predicar y enseñar a esas personas. Entonces, tenemos que ganar personas que sepan que Cristo murió por ellos, pero después cuando llegan a la iglesia tenemos que enseñarles todos los conceptos de la palabra de Dios. Pero lo importante es aceptar lo que tenemos que hacer. Hermanos, si vamos a cumplir nuestro ministerio, lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo. ¿Estás haciendo algo? Seguí haciéndolo. ¿No estás haciendo nada? Pedile a los ancianos de la iglesia que te ayuden, que te guíen, que te muestren dónde podés servir al Señor. Hay tantas y tantas maneras y tantas cosas para hacer en medio de la iglesia. Donde nunca nos vamos a jubilar es en la iglesia, porque hay tantas tareas para hacer. Necesitamos entender ese concepto de aceptar lo que tenemos que hacer y hacerlo. En segundo lugar, dice allí en el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. No solo aceptar, sino acercarse. Y es apegarse, es ir al lado. A veces pasan personas al lado nuestro y no nos acercamos, ¿no? Nos cuesta esa iniciativa, tomar esa iniciativa de comenzar una conversación, de decirle algo. Tal vez estás en la facultad, en el colegio secundario, donde estés. Te cuesta eso, pero el Espíritu acá lo motiva. Felipe le dice, acércate, vamos, colócate al lado. Qué lindo es que podamos, mañana mismo, pensar, aceptar primero lo que es nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio y después decir, Señor, me quiero acercar a esta persona. Quiero acercarme.
Quiero apegarme a esta persona para compartirle el Evangelio. Y miren lo que después sigue haciendo. Dice, acércate y júntate a este carro. Y el versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Ahí la palabra acudir es apresurarse. Hay una lucha dentro de nosotros, ¿no? Cuando vamos a compartir la palabra de Dios. No, pero de alguna otra forma va a conocer. No tenemos por qué abordarlo y compartirle la palabra. La idea ahí es acudiendo Felipe, abordándolo. No solamente acercarse, sino comenzando tal vez la conversación, comenzando a compartir tal vez nuestro testimonio. Podemos tal vez a través de cualquier situación, el clima, el fútbol, lo que sea, la política, tal vez utilizar eso como para comenzar a compartir la palabra de Dios con esta persona. Entonces no solamente acercarse, sino también acudir a esa persona. Pero miren lo que pasa, versículo 35, dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Si nos acercamos, si estamos al lado, si comenzamos una conversación, pero no hablamos del Evangelio, como dijo allí Felipe, abrió su boca, no está completo lo que estamos haciendo. Tenemos que abrir nuestra boca, compartir el Evangelio. Hermanos, esto es lo que Dios quiere que sigamos haciendo después de estos 47 años y por los próximos años que Dios nos permita tener. No sabemos cuántos, no importa, pero todos los que sean, que podamos seguir compartiendo, abriendo nuestra boca y predicando el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Según Corintios, es que Cristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados, que fue muerto por nuestros pecados, pero que al tercer día resucitó para nuestra justificación. Ese es el Evangelio. Y que todos nosotros tenemos que recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ese es el Evangelio. Ahí está. Y por último dice allí el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Qué lindo. Aquí veo que Felipe fue arrebatado, fue llevado a otro lugar. Hermanos, qué hermoso es poder compartir el Evangelio en diferentes lugares. Ustedes lo están haciendo. A través de hermanas, de hermanos en otros países, compartiendo el Evangelio. Y no tenemos que quedarnos, tenemos que siempre mirar hacia adelante. Felipe dice que fue arrebatado, fue llevado a otro lugar, pero ¿qué hizo? Donde iba, dice, en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, estaba anunciando el Evangelio. No paró de anunciar el Evangelio. Donde vayamos, si vamos de vacaciones, donde Dios nos permita estar, podemos compartir el Evangelio. No hay otra manera. Eso es lo que tenemos que hacer. Y volviendo a Timoteo, allí donde tenemos nuestro pasaje central, dice, haz obra de evangelista. Sigue compartiendo el Evangelio. Acercándote a las personas, hablando, diciéndole lo que Dios hizo en tu vida, en tu corazón. No todos tenemos el don de evangelista, pero aquí no está hablando de eso. Él dice, haz la obra de evangelista, predica la palabra de Dios, comparte con otros, comparte con otros. Hermanos, ¿qué vamos a hacer por el resto de nuestro tiempo? ¿Qué tenemos que seguir haciendo en medio de la iglesia? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Dios dice que prediques la palabra. Hermanos, por todos estos años hemos compartido la palabra de Dios, tenemos que seguir haciéndolo. No nos cansemos. No importa lo que otros hagan, tú sé sobrio, soporta las aflicciones. No importa si otros hablan otras cosas,
Tú tienes que predicar la palabra de Dios, no hay otra manera. Y en último de los casos dice, cumple tu ministerio. Y la idea allí es cumplirlo hasta el final. Cumplir el ministerio a cabalidad. Cumplirlo con excelencia, hermanos. No es hacer las cosas por hacer. Mañana tenemos la escuela dominical, no es preparar un estudio así nomás y ir a ver lo que pasa. No, hermanos. Cumple tu ministerio. Y es personal. Está diciendo el Señor allí, cada uno tiene algo por hacer. Y tienes que cumplirlo con excelencia. Tienes que cumplirlo de la manera en que el Señor lo estaría haciendo. De esa manera. W. Tozer dijo una vez, Dios está buscando personas en cuyas manos su gloria esté a salvo. Dios está buscando personas en cuyas manos su gloria esté a salvo. Me encanta ese concepto. Y me parecería ver al Señor mirando a cada uno de nosotros y diciendo, ¿en qué manos voy a colocar mi gloria? ¿En las manos de quién, de cada uno de nosotros, esa gloria va a estar a salvo? ¿Dónde Dios va a poder volcar toda su gracia, misericordia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, para que esa gloria de Dios sea manifiesta en nuestras vidas? Eso es lo que decía Tozer. No es que vamos a hacer milagros de sanidades, no, él está diciendo, hermanos, quiero manifestarme en cada una de sus vidas. Quiero que mi vida sea manifiesta, sea mostrada a través de cada una de sus vidas. Hermanos, terminando en esta noche, ¿quién de nosotros va a ser esa persona que va a colocarse para que la gloria de Dios esté en nuestras manos y esté a salvo, esté segura, esté cuidada, esté protegida? Si vamos a continuar adelante con la iglesia, esto es lo que tenemos que hacer. Predicar la palabra de Dios y cumplir nuestro ministerio, con excelencia. No así nomás, no así nomás. Muchas veces estamos acostumbrados a hacer las cosas así nomás. No, pero totales en la iglesia, ¿no? Cuando se nos exige algo en nuestro trabajo, lo tratamos de hacer de la mejor manera, ¿no? Porque si no vamos a tener consecuencias, tal vez. Tal vez nos van a bajar el sueldo, tal vez nos van a dar alguna disciplina, pero a veces cuando hacemos las cosas para el Señor, la tratamos de hacer de una manera tan simple, tan sencilla, como pensando que tal vez no tiene tanta importancia, cuando tendría que ser totalmente al revés, ¿no? Buscar la excelencia en lo que hacemos, para que eso pueda contagiar a otros, para que eso pueda motivar a otras personas a seguir haciendo la obra de Dios. Y en toda nuestra vida estamos influenciando a otros, estamos compartiendo con otros, y lo podemos hacer de buena manera o de mala manera, podemos influenciar bien o podemos influenciar mal. Y estando allí en el velatorio de don Roberto Ochoa, vino un familiar y nos pusimos a compartir y a charlar, y dice que una vez don Roberto había ido al norte y se había largado una tormenta tremenda. Y él estaba allí dormidito, tapado, descansando en medio de esa tormenta, y había 4 hombres allí al lado de él. Y dice que había una gotera que le caía arriba de don Roberto. Entonces estos 4 hombres dice que fueron, trataron de cubrirlo, de protegerlo. Y entre ellos hablaron y dijeron, ¿qué hace un hombre así en el norte de nuestro país queriendo influenciar a otras personas? Y don Roberto nunca supo eso. Pero dice que esos 4 hombres hicieron un compromiso entre ellos
y dijeron: nosotros queremos hacer lo mismo que don Roberto hizo con nosotros, con otras personas. Y este familiar me decía: Roberto nunca supo eso, nunca se enteró de eso, porque él estaba durmiendo, estaba descansando. Pero hermanos, qué hermoso es poder seguir influenciando en otras generaciones. Como yo decía al comienzo, ¿no? Hay toda una generación que está pasando. ¿Quiénes van a ser aquellos que van a tomar la antorcha y van a seguir adelante? ¿Quiénes van a ser aquellos de esta iglesia que van a seguir adelante con la obra de Dios? ¿Quiénes? Tal vez ni nos vamos a enterar, ¿no? Pero ojalá que de aquí puedan salir hombres y mujeres que puedan seguir adelante con la obra de Dios. Como lo están haciendo. En Pakistán, en Paraguay, en tantos otros lugares que podemos hacer la obra de Dios. En San Martín, en donde sea, compartir la palabra de Dios. ¿Cómo? Predicando la palabra de Dios, cumpliendo nuestro ministerio. ¿Estás haciendo algo? Seguí haciéndolo. Tal vez estabas diciendo: uy, todavía me falta mucho para terminar este año. Seguí haciéndolo, pero con excelencia. Cumple tu ministerio, es tuyo. Dios te lo dio para que puedas desarrollar todas tus capacidades para el beneficio de otros. Vamos a hacerlo con excelencia. Porque como decía Tozer, Dios está buscando hombres y mujeres en cuyas manos su gloria esté a salvo. ¿Vamos a ser nosotros esos? Ojalá que así sea. Vamos a orar, terminando en esta noche, y que nos vayamos a nuestro hogar pensando en esto, ¿no? En la tarea que tenemos por delante, por los próximos años, no sé cuántos, pero predicando la palabra de Dios y cumpliendo nuestro ministerio, cualquiera que sea. Si estás limpiando, barriendo, ayudando a la gente, socialmente, en lo que sea, comparte la palabra de Dios. Cumple tu ministerio. Padre, te damos gracias, porque tu consejo en toda tu palabra es maravilloso, Señor. Ayúdanos a ser fieles en seguir predicando tu palabra, enseñando a otros, pero también compartiendo con esa misma pasión que Felipe tenía de compartir el evangelio con otros. Ayúdanos a acercarnos a las personas, a comenzar una conversación, a hablarles de tu palabra, Señor, a compartir tal vez nuestro testimonio. Porque, Señor, un día vamos a dar cuenta delante de ti, de lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer. Señor, ayúdanos a cumplir nuestro ministerio, cualquiera que sea. Somos un cuerpo unidos por ti y necesitamos cada uno de nosotros cumplir nuestra función, Señor. Gracias por la iglesia aquí, gracias por tantos años y ruego, oro, imploro ante ti, Señor, que tú puedas seguir obrando en este lugar para tu gloria y tu honra. Y Señor, que tú puedas poner tu gloria en cada una de nuestras manos y pueda estar a salvo allí, segura, protegida, y que podamos extender tu gracia, misericordia, bondad, tu gloria en toda esta ciudad, en toda esta provincia, en toda esta nación, Señor. Y aún más allá como ya se está haciendo. Gracias, Señor. Gracias porque tu consejo nos anima a seguir adelante. Gracias porque tu palabra nos exhorta a ser fieles administradores de todo lo que tú nos has dado. Señor, ora por la iglesia, por los ancianos, por los que están en responsabilidad, Señor, que tú les sigas bendiciendo y puedan seguir llevando adelante tu obra aquí. Ayúdanos a cumplir tu ministerio, lo que tú nos has encomendado.
te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.